Puntos en el plano cartesiano que se encuentran a una distancia fija r de un punto fijo 0 hk. La distancia fija en r es denominada longitud de radio y el punto fijo o 0 hk es el centro de la circunferencia. Entonces, circunferencia es un punto XY que pertenece a un plano tal que la distancia entre este punto que es O, el origen de la circunferencia, que es H y K, con el punto P es igual al radio. ¿Ok? Significa que el punto O es el punto origen de la circunferencia y el punto P es un punto que pasa por la circunferencia. Nos vamos a la pizarrita y aquí vemos esa definición, ¿cierto? Entonces, aquí está el punto O. El punto O es el punto origen, que puede estar en cualquier parte del plano. Incluso puede ser el origen en cero, ¿no es cierto? Una circunferencia que tenga origen en el punto central, en el origen que tenga coordenadas de 0 en X, 0 en Y. Pero vamos a poner que ese punto origen está en cualquier posición en el plano. Por eso tiene esas coordenadas H y K, que puede ser cualquier valor. Y punto P es el punto que pasa por la circunferencia. El punto O es el centro de la circunferencia, origen centro de la circunferencia, y el punto P, que tiene coordenadas X y Y, es un punto que pasa por la circunferencia. La distancia entre esos dos puntos es el radio de la circunferencia. ¿Ok? La distancia entre este segmento de recta, que es OP, es igual a, si nosotros nos damos cuenta, es Pitágoras. ¿No es cierto? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que son las coordenadas en X, las coordenadas en Y, cada una al cuadrado, la suma de las dos y la raíz de estas. Entonces, ese es el radio. ¿Pero de dónde viene que el radio es la hipotenusa? Bueno, pues es sencillo, ¿no es cierto? Trazando un triángulo rectángulo, pues aquí nos damos cuenta que ese radio siempre va a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Al trazar, bueno, unas paralelas al, al eje X y al eje Y para formar esa figura geométrica. Y por eso es que utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar esa distancia. ¿Ok? Es un valor de magnitud. Bueno, considere la circunferencia como centro en el origen, como centro en H como acá, y de radio R, la condición para que el punto PX y Y pertenezca a la misma es la distancia desde el punto O hasta el punto P. Es decir, el radio es, bueno, ahí ya tenemos la forma, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es el radio. ¿Y de dónde sale esa ecuación? Sale de aplicar el teorema de Pitágoras a la circunferencia, ¿no es cierto? De aquí. Y la distancia entre esos dos puntos, pues va a ser la hipotenusa. Bien, y tenemos la siguiente ecuación. Entonces, esta es la forma canónica de la circunferencia. ¿Ok? Tiene X, tiene Y, que es el punto que pasa por la circunferencia, y tiene H y K, que es el punto origen de la circunferencia. La diferencia entre estos dos elevado al cuadrado es igual a r cuadrado. Claro, elevando esto al cuadrado y elevando esto al cuadrado, pues me queda de esta forma. Y esta ecuación es la forma canónica de la circunferencia. ¿Qué pasa si el centro está en el origen, en el punto 0 y 0? Se encuentra en el punto de origen 0,0. Significa que h0 y k es 0. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que también es otra forma de escribir la forma canónica de la circunferencia cuando tiene centro en el origen. Entonces tenemos dos. Cuando tiene centro en cualquier parte del plano distinto del punto de origen 0,0, es esta ecuación, esta forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Y cuando tiene origen en el punto 0, es esta la ecuación de la forma canónica de la circunferencia. Forma general de la ecuación de una circunferencia. La anterior que vimos es la forma canónica.
donde que desarrollada la forma canónica de la circunferencia, es decir, resolviendo el producto notable, que es x menos h al cuadrado, el binomio al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado, el binomio también al cuadrado. Resolviendo esto, esa es la forma general de la ecuación de la circunferencia. Podemos tenerla de esta manera, ¿sí? Esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia. O podemos utilizar una vez que tengamos los coeficientes, considerando que los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales, se los puede agrupar en un factor común A. ¿Ok? Siempre y cuando el coeficiente cuadrático sea el mismo, ¿no? Entonces, agrupado de esta forma, esta también es otra manera de escribir la forma canónica de la circunferencia, pero donde que tienen estos coeficientes. Y para encontrar estos valores de coeficientes, ya lo vamos a ver, son elementos de la circunferencia, donde que cada uno de estos coeficientes puede ser cualquier número real, o sea, es un valor escalar. Y me queda igualado a 0 siempre, ¿no? Bien, el cual se denomina D, por ejemplo, para encontrar el coeficiente D es menos 2h. O sea, menos 2 y el punto H, que es el punto en X de el origen de la circunferencia, el punto origen. El coeficiente E, que es menos 2K, que es el punto del origen de la ordenada en la circunferencia. Y el punto F, que es H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado. Es decir, ese coeficiente que va a tener como un término escalar nada más. De aquí se deduce que una condición necesaria para que una ecuación cuadrática represente una circunferencia es que los coeficientes x cuadrado y y cuadrado sean iguales. Bien. Para ver esto en la pizarrita, pues está más abajo. Después de ver el cálculo de los elementos, pues vamos a ver esto en la pizarra. El cálculo de los elementos de una circunferencia, bueno, la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, bueno, no en el origen específicamente, sino con centro en HK, o sea que puede tener cualquier punto en el plano, y la longitud de radio es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde d es menos 2h, e es menos 2k y f es h cuadrado más k al cuadrado menos r cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a la pizarrita y eso debe estar en la parte de abajo. Aquí está. Cálculo de elementos de la circunferencia. Entonces, esta es la forma general, tomando en cuenta los coeficientes siempre y cuando la suma de los cuadrados tenga el coeficiente A, que se pueda sacar un factor común. Esta es la forma general con coeficientes tal que el origen, bueno, tal que el punto origen de la circunferencia es h y k, que deben ser diferentes de 0 y 0. Bien, aplicamos tal y como nos dice, ¿no? Una vez teniendo así la forma general resuelto el binomio, ¿no es cierto? Esto es la forma general resuelto el binomio y esto es la forma general con los coeficientes. Podemos poner que D es igual a menos 2H. De ahí sacamos esa conclusión, ¿no? Que E es igual a menos 2K. De ahí sacamos cuál es el valor de ese coeficiente. Que F es H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado. Ahí está de dónde sale ese coeficiente. Aquí se puede despejar H para encontrar el punto de origen. El punto de origen sería h, que es la coordenada en x, es d, el valor del coeficiente sobre menos 2. K es lo mismo, parecido, el valor del coeficiente e sobre menos 2, recordando que k es la ordenada del punto de origen de la circunferencia. Y r cuadrado, despejando r cuadrado, me queda h cuadrado más k cuadrado menos f. Era lo que teníamos en la explicación de la pizarrita. Bien, aquí despejando, pues, completando el trinomio cuadrado perfecto. A ver, estamos elevando al cuadrado. Reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos h, que habíamos encontrado acá, es de menos 2 elevado al cuadrado, porque está h cuadrado, k a que es igual a e menos 2
menos 2 elevado al cuadrado igual, porque k está elevado al cuadrado, aplicamos el cuadrado y despejamos aplicando la raíz a ambos términos, ¿no? Raíz acá, se simplifica con el exponente con el radical y nos queda que el radio es igual a esta expresión, a la raíz del coeficiente de al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Entonces, una vez obteniendo estos términos, pues es fácil reemplazarlo aquí y ese sería el radio. Y ojo con esto. Si el radio tiene una distancia donde que es una raíz de estos coeficientes, significa que esto de aquí, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo, porque como es una raíz cuadrada, no puede ser negativa, ¿no es cierto? Tiene que existir. Es decir, que la raíz de aquí tiene que ser mayor que 0. Ya. Tiene que ser mayor que 0, pero ya sabemos que las raíces son mayores o iguales que 0. Entonces significa que el radio va a ser mayor o igual que 0. O sea, tiene que ser mayor o igual que 0. Pero, obviamente, ¿qué pasa si el radio es igual a 0? Si el radio es igual a 0, significa que la distancia entre el punto origen y el punto P, ¿no es cierto? Esa distancia significa que no va a existir, ¿sí? Si es que el radio es igual a 0. Entonces, no estamos hablando de... puede ser lo más pequeña posible, claro que sí. Pero va a ser una circunferencia bien pequeñita si es que existe radio. Pero si no existe radio, si el radio es igual a 0, estamos hablando ya de que no es una ecuación de una circunferencia, sino que puede ser una ecuación lineal. Incluso ni siquiera puede existir la circunferencia al tener un radio igual a 0. Entonces no puede ser igual a 0. Y tampoco el radio tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Si es que esto sucede, significa que si el radio, aquí sería de corregir, si el radio es menor igual que 0, la circunferencia no existe, ¿sí? Esto hay que corregir porque se concluye que si el radio es mayor que 0, existe, porque puede ser una circunferencia incluso un poquito, muy pequeñita, pero se puede graficar y se puede identificar, aunque tenga los valores bastante pequeñitos. Pero si la circunferencia, si el radio es igual que 0, pues no puede existir. No puede existir. Y si es menor que 0, obviamente que no va a existir. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz y la raíz no puede tener términos mayores que 0. O sea, no puede tener, perdón, no puede tener términos menores que 0. No puede ser positiva. Sí o sí, en la restricción, esto digamos que es A significa que el radicando tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0 para que exista el radio. Y el radio tiene que ser mayor o igual que 0. Pero, obviamente, por conclusión, el radio no puede ser igual a 0. Así que el radio solamente tiene que ser mayor que 0. Si es menor o igual que 0, la circunferencia no existe. Entonces, este ejemplo, ¿cómo se lo resuelve? Hallar la ecuación general de la circunferencia. Recuerden que la ecuación general era resolviendo el binomio, ¿no es cierto? Y me va a quedar de esta forma. Bueno, podemos poner incluso antes la ecuación general para escribirla. Resuelta el binomio. Para ver la ecuación general como era, pues podemos ver aquí en... ¿Dónde está? Aquí. Esta es la forma general, ¿no? Esa es la forma general. Esta es la forma canónica cuando tiene un origen h y k. O sea, es diferente de 0,0. Y esta es la forma general. Entonces, eso es lo que me pide la ecuación general de la circunferencia. Que tiene como punto de origen el 5 y el menos 2. 5 en X menos 2 en Y. Ahí está el punto de origen. Y tiene radio 3. Radio 3, o sea que la distancia entre ese punto y el punto P es de 3. ¿Ok? Y puede ser cualquier punto, ¿no? O sea, por referencia le tomamos ese punto, pero puede estar cualquier punto, porque puede estar aquí el radio y ese puede ser el punto P. Porque como ya tengo, necesito dos datos para poder encontrar la ecuación general de la circunferencia, sea los dos puntos, o sea, un punto, el punto P y el radio, o el punto O y el radio. Bien,
Entonces aquí me da el punto O y el radio. El radio aplicamos la ecuación que ya la conocemos, que es la raíz de x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Ya tenemos el punto origen. Reemplazamos, aquí es el radio 3 y elevamos al cuadrado porque esa es la forma canónica de la circunferencia, ¿no es cierto? Es el radio al cubo, al cuadrado, perdón, de x menos h al cuadrado y y más. Y menos, aquí salió positivo porque es menos el punto en la ordenada, que es menos 2. Menos por menos, ley de signos, y me queda positivo. Y es y menos k elevado al cuadrado. Y esa es la forma canónica de la circunferencia. No me piden la forma canónica, me piden la forma general. Así que tengo que resolver el binomio. Resuelvo el binomio, que es x menos 5. El primer término al cuadrado es un binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Me queda menos 10x y más el segundo término elevado al cuadrado, más 25. Lo mismo acá. Con y más 2 elevado al cuadrado es y cuadrado, el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4y. Y más el segundo término elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Resuelto el ejercicio. Ordenamos, ponemos esto en la primera expresión y este 9 que está sumando pasa a restar y resolvemos con términos semejantes. Me queda 25 más 4 y menos 9. ¿Ok? 25 más 4 es 29, menos 9 me queda 20. Y así me queda la ecuación. La ecuación general siempre tiene que quedar todo el término de aquí igual a 0. Esa es la forma general de la ecuación de la recta. De la ecuación de la circunferencia, perdón. ¿Ya? Y graficando, pues tendríamos una circunferencia de este estilo. Listo. Ejercicio 2 o ejemplo 2. Hallar la ecuación general de la circunferencia con centro en 1 y 1 y que pasa por el punto P que tiene coordenadas menos 2 y 3. Bien, aquí en cambio me da los dos puntos, no me da el radio, me da el punto origen y el punto que pasa por la circunferencia. Ese es el punto origen, graficando, ¿no es cierto? Uno en X, uno en Y, y el punto P está por acá, menos 2 en X y 3 en Y. Entonces la distancia va a ser este radio. Ahí le he puesto ese radio, pero obviamente puede ser este de acá también, ¿no es cierto? Las distancias hacia cualquier punto de la circunferencia pues va a ser la misma. Es ese radio y la ecuación del radio para determinar el radio era esta, x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Ya tengo el punto origen, que esto es h y k, y tengo el punto P, que esto es x y y, ¿no es cierto? Reemplazamos eso en la ecuación y nos quedaría menos 2 menos 1 de h y 3 de y menos 1 de k. Resolvemos esto y me quedaría menos 2 menos 1, eso es menos 3 elevado al cuadrado es 9. Y 3 menos 1, eso es 2 elevado al cuadrado es 4. Y 9 más 4 es 13. Raíz de 13. Y ya está el radio. Bien, la ecuación de la circunferencia, la forma canónica es esta. Utilizamos esa forma canónica, reemplazamos solamente el punto K, el punto H y el punto K, que es el punto del origen, porque nos pide la ecuación general. ¿Ok? Resolvemos el binomio, que es el primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, más el primer término al cuadrado del otro binomio, menos el doble del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Y es igual al radio elevado al cuadrado. El radio, como es raíz de 13, se simplifica el exponente con el radical y me queda 13 nada más. ¿Ok? Tengo términos semejantes aquí, más 1, eso es más 2, y el 13 que está sumando pasa a restar, me queda más 2 menos 13, y más 2 menos 13 es igual a menos 11. Escribimos la ecuación de forma general, y me queda esta expresión igual a 0. ¿Ok? Ejemplo número 3. Hallar la ecuación general de la circunferencia que tiene como centro
el origen 3 y 4 y que es tangente a la recta. Bien, en este ejercicio en cambio tenemos ya la circunferencia con centro en el origen y la ecuación de la recta que es x menos 2y más 3 igual a 0. Entonces, por definición, la distancia de un punto hacia una recta, recuerden esto, ya habíamos visto en la anterior clase, la distancia de un punto hacia una recta era esta formulita de aquí, ¿sí? La ecuación de la recta sobre el vector, las coordenadas del vector elevadas, bueno, la norma del vector en sí, ¿ok? Que sería a al cuadrado y b al cuadrado, la norma del vector. Bien, entonces ese le tomamos en cuenta como la distancia que es igual al radio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la ecuación tangente y la circunferencia, significa que existe un punto donde que interseca la circunferencia e interseca con la recta y ese punto va a ser el punto P, ¿no es cierto? Y como va a ser un punto donde la distancia entre el punto de la circunferencia, entre el punto origen y el punto que pasa por la circunferencia, que coincide con el punto de intersección, que es punto tangente también con la recta, con la circunferencia, entonces podemos aplicar que la distancia entre estos dos, pues va a ser el radio de la circunferencia. ¿Ok? No está para equivocarse, ¿no? No está para equivocarse porque si yo tengo una circunferencia y una recta tangente, pues obviamente ese punto de intersección es un punto que comparte con la circunferencia y con la recta tangente. Así que la distancia entre estos dos puntos va a ser la distancia de un punto hacia la recta. Por eso es que el radio es igual a esa distancia. ¿Ok? Bien, y como ya tengo aquí la ecuación de la recta, simplemente la escribimos aquí, la ecuación de la recta, pero reemplazando el punto que me está dando. El punto es la distancia del centro, ¿no es cierto? Hacia la recta. El punto es X y Y. Es 3X y 4Y. Eso es lo que está, la distancia desde ese punto hacia la recta. Lo reemplazamos aquí porque así se escribe la ecuación, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. Incluso habíamos visto de dónde sale esa ecuación, ¿no? Bien. X y Y. Ese es el punto origen. Y como aquí ya tengo los valores del coeficiente, esto es A, esto es B y esto es C. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 3. ¿Cuáles me interesan? A y B para sacar los valores de la norma de ese vector. A es 1 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, que va a ser positivo igual. Por eso solamente pongo 2 al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, eso es 4 más 1 raíz de 5. La norma es raíz de 5. Y resolviendo acá, el numerador me queda 3 más 3 menos 8 y es en valor absoluto, ¿no? Recuerden siempre que la distancia es un valor de magnitud, por lo tanto es un valor escalar, así que tiene que ser sí o sí positivo. Y claro, no podemos tener R que sea menor que 0, porque si fuese negativo, esto fuese menos 2 raíz de 5, pues no podemos tener algo así, ya que es una magnitud, ¿no es cierto? Es un segmento de recta, así que tiene que existir. Y recuerden que R no puede ser menor o igual que 0, si no, no existe. Entonces, es valor absoluto. De todas formas, en la ecuación mismo teníamos determinado que era valor absoluto porque la distancia es una magnitud y tiene que existir. Bien, me sale 2 sobre raíz de 5. Y ya está. La ecuación general podemos utilizar, bueno, como ya tengo el radio aquí, solamente hay que plantearlo. Pero me haría falta el punto P sub 0. Y el punto P sub 0 lo ponemos continuando acá. Aquí. Recuerden que nos pide la ecuación general, pero partimos de que necesitamos un punto P sub 0, que es el punto que compartía con la recta, ¿no es cierto? Entonces, como ya tenemos el punto O, que es el origen, que es H y K, planteamos la ecuación general, la ecuación de la forma canónica de la circunferencia, ya tengo el radio, utilizando la formulita de la distancia de punto P sub 0 hacia L. Ya sabíamos que ese punto es el origen, ¿no es cierto?
la distancia del origen hacia la recta. Encontramos su radio y después de encontrar su radio, lo único que hacemos es plantear, ahora sí, la ecuación de la forma canónica. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a r cuadrado. Este puntito era el punto de origen de la circunferencia. Lo reemplazamos y me queda x menos 3, y menos 4 y el radio que me salió 2 sobre raíz de 5 elevado al cuadrado. Resolvemos este producto notable, igual este de acá, que es y menos 4 al cuadrado, lo resolvemos. Ustedes ya saben cómo quedaría. Queda el primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En ambos casos. Y resolvemos los términos semejantes. El radio también está elevado al cuadrado, el cuadrado del numerador, el cuadrado del denominador, y me queda 4/5. Despejamos esto, ¿no es cierto? Porque la forma general nos tiene que quedar igualada a 0. Entonces, resolvemos esto con los términos semejantes que tenemos ahí, de 9 más 16 menos 4/5, lo resolvemos. Y para que no nos quede un denominador, esta ya es la forma general, ¿ok? Esta ya es la forma general de la recta, la ecuación general de la circunferencia, perdón. Ya tengo x cuadrado más y cuadrado, el término de d, de e y de f, ¿ok? De los coeficientes. Podemos dejarle ahí, no hay ningún problema, porque esa ya es la ecuación general, pero para que no tengamos el denominador con 5, lo podemos multiplicar a toda la expresión por 5 para eliminar ese denominador y no tenerlo como fracción. Y por eso me queda 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 30x menos 40y y más 120 igual a 0. ¿Ok? Lo cual sigue siendo la misma forma general de la ecuación de la circunferencia. Dicen que repetir el último paso. Hallar el punto centro que tiene origen de h como acá, que tiene esas coordenadas, y el radio de la circunferencia. Me pide dos, ¿no? Me pide el punto centro, me pide el radio de la circunferencia, cuya ecuación es. En cambio aquí me da la ecuación general de la circunferencia. ¿Sí? A partir de la ecuación general, yo debo encontrar su punto de origen o su punto centro y su radio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por definición, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho utilizando los elementos de la circunferencia, utilizando la forma general con los coeficientes de la circunferencia, teníamos que h es igual a d sobre menos 2. ¿Qué es d? Recuerden que esto es a, pero a era x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Con los coeficientes, más dx, más y más f. Bueno, algo así. Esa es la ecuación general utilizando los coeficientes. Entonces, d a que era igual al menos 4. ¿Sí? Por eso está aquí, menos 4 sobre menos 2. Y ya tengo el punto de h, que es el punto del centro de la circunferencia. La coordenada en x del centro. Aquí sería e, ¿no es cierto? Este término es e. Me queda menos 6 sobre menos 2 es igual a 3. Entonces ya tengo el centro de la circunferencia. Tan facilito, ¿no es cierto? Utilizando la definición de los coeficientes. Tengo el origen. Listo. Ya tengo el origen. Ahora el radio. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, si ya tengo los coeficientes aquí en la ecuación, pues lo más práctico es utilizar esa ecuación para determinar su valor, ¿no es cierto? El valor del radio. Me queda d al cuadrado. ¿Cuánto es d? d es menos 4 elevado al cuadrado. E al cuadrado es menos 6 elevado al cuadrado. Y menos 4 que multiplica por f. ¿Y f a qué es igual? A 3. Menos 4 por 3 sobre 4. Hacemos raíz de esto. Elevamos al cuadrado, estos términos van a quedar positivos. Queda 16 más 36 menos 12. 16 más 36 menos 12, me queda 40 sobre 4. Simplifico y me queda raíz de 10. Entonces, el radio de la circunferencia es raíz de 10 unidades.